Buenos días, mi nombre es Mariana Ibarra Arenas. En el día de hoy me encuentro realizando un parcial con el objetivo de poder resolver esta tabla de frecuencias que encontramos en pantalla. Entonces, lo primero que vamos a resolver es esta tabla que encontramos a este lado. Entonces, empecemos por resolver muestra. Entonces, muestra la podemos resolver con la siguiente fórmula. Podemos poner igual o más, en este caso yo voy a poner más. Entonces, ponemos la fórmula de contar, damos doble clic y nos están pidiendo unos datos, unos valores. Entonces, los datos los vamos a poner acá, los que encontramos a este lado. Entonces, luego de esto le damos Enter y ahí nos muestra que la muestra es 50. Bueno, seguimos con resolver el K-intervalo y lo vamos a resolver con la siguiente fórmula. Entonces, le damos que más es igual a 1 más 3,3 por log, aquí le damos doble clic y nos están pidiendo un número y vamos a poner el de la muestra. Le damos Enter, cerremos paréntesis. Enter y eso nos da que cada intervalo es 7. Bueno, seguimos con límite inferior. Entonces la fórmula que vamos a utilizar en este caso es, como ya les dije, más o igual. Entonces ponemos más, se dice que más es igual a min, damos doble clic y nos están pidiendo unos datos. Entonces ponemos los datos de la tabla. Entonces cerramos paréntesis. Y eso nos da que el límite inferior es 194. Seguimos con límite inferior, entonces ponemos la siguiente fórmula, más, con la palabra más, le damos doble clic y nos están pidiendo unos datos, ponemos los datos nuevamente de la tabla, cerramos paréntesis y eso nos da que el límite superior es 207. Bueno, seguimos con el rango. Entonces se dice que rango, para allá rango es más o igual al límite superior menos límite inferior. Entonces le damos Enter y eso nos da que rango es igual a 13. Bueno, seguimos para hallar amplitud. Entonces se dice que la fórmula para hallar amplitud es más el rango entre el intervalo, que es 7. Entonces, le damos Enter y eso nos da que amplitud es 2. Bueno, ahora vamos a completar esta tabla de acá. Entonces vamos a completar límite inferior y límite superior. Empecemos por poner el límite inferior, que aquí nos dio que el límite inferior era 194. Entonces ponemos 194 y que el límite superior, vamos a poner que el límite superior es igual a más por el límite inferior más 2. Y eso nos da que es 196. Bueno, entonces seguimos llenando la tabla. Vamos a llenar la tabla del límite superior para salir de ella y poder llenar la tabla del límite inferior. Entonces, límite superior es igual a más el límite superior más 2. Y así sucesivamente. Vamos a hacer lo mismo con las otras casillas. Más 200 más 2, más 202 más 2, más 204 más 2 y así sucesivamente. Como ya tenemos la tabla de límite superior lista, vamos a llenar la tabla de límite inferior. Ponemos que límite inferior se halla más el número de acá, encontramos acá en el límite superior 196, más 0,1 igual 196,1 y así sucesivamente con las otras casillas.
Bueno, seguimos con marca de clase. XY, entonces ponemos que la fórmula para hallar esta es más el límite inferior, vamos a abrir paréntesis, límite inferior más el límite superior, cerramos paréntesis, entre 2 y eso nos da 195 y realizamos lo mismo con las otras casillas. Bueno, seguimos con la frecuencia absoluta, entonces para hallar la frecuencia absoluta seleccionamos con el mouse todas las casillas, entonces le damos que más es frecuencia, le damos doble clic, nos está pidiendo unos datos y unos grupos. Aquí le seleccionamos los datos de la tabla, le damos punto y coma y los grupos serían los límites superior. Ahora le damos Control, Shift y Enter. Y ahí ya tenemos el resultado. Bueno, seguimos con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, para esta frecuencia, para esta fórmula vamos a usar esta fórmula. Entonces, ponemos que más es igual a este número más este número. Entonces ponemos el 9 más el 5 y le damos enter y así sucesivamente con las otras casillas. Para que sea un poco más fácil, para salir rapidito, le hacemos esto y listo. Bueno, ahora que seguimos con la frecuencia relativa, entonces ponemos que la fórmula para hallar esta frecuencia es más la frecuencia absoluta, aquí el número 9, entre la sumatoria de estos números, que es 50. Entonces, para que la fórmula nos quede, vamos a hacer es que le vamos a hundir F4 y le damos enter. Y ahí nos arroja ya el resultado. Entonces, vamos a seleccionar aquí y ahí nos arroja el resultado. Bueno, continuamos con la frecuencia relativa acumulada. Entonces, para hallar la fórmula de esta frecuencia le damos más, vamos a empezar poniendo este valor, sale aquí enter. Entonces ahora sí viene la fórmula, entonces le damos más este número que tenemos aquí más el número que tenemos acá y le damos enter. Y lo mismo con las otras casillas, es básicamente una suma. Bueno, y continuamos con la frecuencia relativa porcentual. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner el signo o el dato de la frecuencia relativa y lo que vamos a hacer es que nos va a arrojar en porcentaje. Aquí me arrojó ya en porcentaje porque ya lo había intentado, pero en caso de que no se arroje en porcentaje, aquí en el computador hay una opción que puedes cambiarlo a porcentaje a este lado. Hacemos lo mismo con todas las casillas. Bueno, y continuamos con la frecuencia relativa porcentual acumulada. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo que la pasada. Entonces le damos acá y aquí miren que me arrojó en decimales, pero lo voy a cambiar a porcentaje y así sucesivamente con las demás casillas. Y bueno, continuamos con el gráfico de barras. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar dos datos o dos clases de datos. Aquí lo que vamos a hacer es Shift, seleccionamos marca de clase, todos los datos que encontremos aquí. Y la frecuencia absoluta. Le damos insertar gráfico de barras y aquí nos sale, aquí arreglamos el gráfico de nuestra preferencia. Y por último hacemos esta gráfica.
Aquí pusimos el gráfico de barras y las líneas.